El gremio de las farmacéuticas insiste en soluciones definitivas que permitan trabajar sin deudas y con previsión. El Ministerio de Hacienda debe transferir a Salud los recursos que permitan finalmente este fin. Buenas noches, ¿cómo están? Un cordial saludo. Iniciamos este programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Gustavo? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también a la audiencia. Vamos a hacer el reconocimiento del campo del tema que nos invita en esta noche. La deuda entre el Ministerio de Salud Pública y sus proveedoras es una situación que se arrastra por años. Desde la industria farmacéutica aguardan que se puedan honrar estos compromisos y cancelen el monto de más de $100 millones que sigue pendiente. La pandemia por el COVID-19 modificó las condiciones del mercado y apeligra la provisión para nuestro país por parte de empresas extranjeras. Bueno, y Augusto, el Ministerio de Salud plantea diversas formas para solucionar esta problemática que ya se viene arrastrando incluso antes de la pandemia. Sí, señor, y nuestro invitado es muy apropiado para hablar de este tema. Su ficha. Gerardo García, licenciado en Ciencias Contables y Administración, presidente del Laboratorio Fármaco S.A., vicepresidente primero de la Unión Industrial del Paraguay, actual titular de Cifarma. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches. Y bueno, en primer lugar, que nos haga una panorámica de cómo está la relación entre las farmacéuticas y el Estado en este momento a consecuencia de esas deudas. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Gustavo. Bueno, así como están saliendo por los medios, nuestra situación está en una situación muy difícil teniendo en cuenta la coyuntura actual del mercado farmacéutico. Pasó a ser uno de los sectores imprescindibles dentro del tema de la pandemia. Por lo tanto, el protagonismo que hemos obtenido en estos tiempos fue muy importante. Y este tema de la deuda siempre existió y siempre supimos manejar y pudimos manejar por la coyuntura económica anterior. Anteriormente nosotros nos estoqueábamos principalmente a través del financiamiento de nuestros proveedores y eso no tenía un costo directo para nosotros y como consecuencia de la pandemia eso cambió. Realmente los proveedores, en especial para los productos que se utilizan para tratar de hacer llevadero el COVID o salir de las situaciones difíciles, son materias primas que todo el mundo está demandando y eso cambiaron sus condiciones de comercialización. Nos piden prácticamente que paguemos no solamente al contado, sino en forma anticipada. Y eso hace que estemos en una situación difícil. Anteriormente, como dije, este promedio de deuda se aguantaba, hoy ya no se aguanta. Es una situación que hemos ido a explicar al Senado. Tuvimos muy buena acogida por parte de todos los senadores que nos atendieron en su momento y el tema es que ellos tienen muy buena predisposición y dependemos todo de lo que el Ministerio de Hacienda pueda darnos. La situación aparentemente con Hacienda es un problema de caja, a pesar de que la última información que estamos manejando dicen ellos que aparentemente pueden obtener fondos especiales como para poder cubrir gran parte de la deuda, que es una deuda confirmada. O sea, la deuda real es de $104 millones, de los cuales 50 millones corresponde al ejercicio 2020 y 52 millones es al 30 de junio con certificados aprobados. También
se habrán informado a través de los medios que nosotros en principio decíamos que la deuda era de 150 millones de dólares. Es porque el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Salud no registra las deudas antes de que sean certificadas a través de los rubros presupuestarios. Nosotros creemos que la deuda estaría por alrededor de los 135 a 140 millones de dólares. Ahora, ante esa situación de falta de liquidez aparente del Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son las propuestas que ustedes presentaron al Congreso Nacional? Porque se habló también de algún modo de un proyecto de ley que involucraba al Banco Central del Paraguay, ¿no? Bueno, realmente nosotros lo que presentamos fue un proyecto de ley donde no le llamamos emisión de bonos, decíamos nosotros que era cambiar el rubro de esa deuda, porque la deuda existe, no es como vas a emitir nuevos bonos para deber de nuevo, no, una deuda existente, es para pagar una deuda que es real. Entonces, la figura era que nosotros propusimos que se busque dentro de los recursos financieros que pueda tener tanto Hacienda o el Banco Central, que son los organismos monetarios, de tal forma a que encuentren una solución y que no nos cueste más a nosotros los proveedores el tema de cobro de la deuda. Las dos últimas veces que se cobraron las deudas fue a costo nuestro. Se hicieron factory a través de los bancos y los grandes beneficiados fueron los bancos. Los bancos, estamos hablando de que tuvimos que pagar alrededor del 8% de cargos financieros y eso está totalmente fuera de lo establecido en los pliegos. Y en este momento ya no estamos en condiciones de aguantar eso. Además, hay una cuestión que me parece importante. Esto es una realidad dinámica, o sea, nada asegura que la demanda que existe de vuestra producción no seguirá no solamente constante, sino en aumento en el futuro. Y en ese sentido, esto requiere una salida con mucha imaginación, con mucha calidad, y eso debe ser entendido desde esa perspectiva. O sea, no estamos hablando primero no estamos hablando, como usted bien dijo, no es una plata a consignación, es una plata que ya es honrar una producción ya entregada, ¿verdad? Exactamente. Pero además de eso, tiene que ver con el altísimo potencial de que esta demanda se extienda en el tiempo. Y en ese sentido, es muy importante. ¿Hay conciencia por parte del Estado, del gobierno, al respecto de eso? Nosotros realmente hasta hoy día nos reunimos con la gente de salud. En el Ministerio de Salud nosotros encontramos una apertura muy importante con la administración del ministro Borba. Él nos abrió nos mostraron todos sus registros, qué es la realidad. O sea, hay una colaboración y él tiene la teoría de que esta deuda se tiene que cancelar. Él está convencido de eso porque es una persona que exige mucho. ¿En qué sentido? Exige que se le cumpla con los compromisos. Bueno, entonces, él está de acuerdo con eso. Ahora, el tema está en Hacienda. Hacienda es el que tendría que ver si puede mejorar su sistema de caja, su ampliación de caja, porque lo que le transfiere al Ministerio de Salud es insuficiente para poder bajar la deuda. Lo que compra el Ministerio de Salud es muy superior a lo que paga. Entonces eso es una cadena que siempre va a haber una deuda que se va acumulando y realmente, como te dije y como dijo anteriormente, podíamos soportar por el financiamiento de los proveedores, pero hoy ya no. Hoy está muy difícil la situación. ¿Y a futuro cómo estamos con las licitaciones que de algún modo se están terminando de gestar? Hablo siempre de esta deuda millonaria que se está teniendo de parte de salud, ¿verdad? Claro. La deuda millonaria, esta incertidumbre en el pago trajo muchas consecuencias. Por un lado, una cosa que es real, existen menos proveedores. Las empresas pequeñas prácticamente dejaron de proveerle al Ministerio de Salud porque no tienen capacidad de poder aguantar el financiamiento. Por el otro lado, ¿por qué no decirlo? Esta incertidumbre de pago tiene efecto directo en los costos de los productos que compra el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros, ante no saber una fecha cierta de pago, hacemos también nuestras previsiones de costos para que no nos quedemos cortos, ¿verdad? Tanto
en diferencia de cambio, porque todas las materias primas que compramos son en moneda extranjera, como encargos financieros y tenemos que recurrir a los bancos. Entonces, esa es la consecuencia directa que se tiene. Si se llega a solucionar el tema de la deuda, yo estoy seguro que el ministerio va a tener mejores precios de productos en las licitaciones, por lo tanto, mayor cantidad de productos, mejor acceso para la población. Gerardo, cuando se habla de medicamentos, se habla de una globalidad muy importante. ¿Puedes especificar, digamos, cuáles son las líneas más sensibles de las provisiones que se han hecho? Estamos hablando de la estrategia contra el COVID esencialmente, pero con frecuencia se está hablando también de faltantes en medicamentos oncológicos, por ejemplo. Háblanos de todo eso. Bueno, y realmente en el COVID ocurrió un fenómeno, ¿verdad? Varios de los productos, en especial uno, ¿verdad? El famoso atracurio. En un momento dado, todos salíamos por la calle y todos recibíamos los llamados de la distinta gente desesperada en conseguir. Ese era un producto que exclusivamente venía del exterior, era importado. Y la industria nacional en tiempo récord desarrolló y puso a disposición del Ministerio de Salud el atracurio. El midazolam era un problema de materia prima que en un principio no se recibía porque el Brasil, que era el principal proveedor en la materia prima, suspendió todas las exportaciones, después se solucionó. Y también la industria desarrolló varios otros productos como el caso del Remdesivir. El Remdesivir, inclusive, Paraguay es el único país en la región que tenía disponible durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, eso hizo que se demuestre que la industria pasó a ser una industria estratégica en un momento de pandemia, como todo, ¿verdad? Eso lastimosamente no fue acompañado con esos pagos como hablamos. Por el otro lado, lo que está diciendo, los requerimientos en otros sectores existen y hay sectores que todavía tienen muchos déficits. Yo estoy viendo inclusive que en el INCAN están habiendo faltantes de productos. Si bien es cierto, la mayoría de los productos que se están utilizando, que son biológicos, son productos importados. Nosotros solamente tenemos una línea, una empresa que trabaja con la parte de importados que se está fabricando acá, con los biológicos que se está fabricando acá, como el caso de Lasca, que tiene 4 productos y que ya está en el mercado, ¿verdad? Esa es la situación que se está viviendo y yo creo que en este momento que hay cierta pausa en este tema de la pandemia, el Ministerio se va a abocar a cumplir con los otros sectores que hacen falta. Y justamente sobre ese punto, y quiero nomás insistir en lo que se viene, porque tampoco podemos descartar una tercera ola del COVID, y es lo que habla el Ministerio de Salud, licenciado. ¿Qué pasa en estos momentos con la provisión que tiene el Ministerio de Salud de medicamentos, el stock con el que se está manejando y la deuda que a futuro va a tener con la industria farmacéutica? Bueno, acá yo creo que el Ministerio en este momento dispone de stock para poder atender la situación. La parte grave es la parte nuestra, que somos los proveedores al Ministerio. Nosotros no estamos pudiendo reponer nuestras materias primas en la misma forma que teníamos antes de la pandemia. Porque en marzo, cuando ocurrió la pandemia, nosotros nos agarró con muy buen stock. Nosotros, para poder planificar una producción y todo, necesitamos por lo menos 18 meses de logística. De lo contrario, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este tiempo? Nosotros nos fuimos entregando los medicamentos y reducimos nuestro stock. Nosotros lo que necesitamos es reponer ese stock y por eso que consideramos muy importante la cancelación de esa deuda para que podamos entrar y tener la preponderancia por parte de los proveedores, de darle un anticipo y que nos puedan reponer las mercaderías. ¿Cuál es, si se puede, con estimación de fecha, don Gerardo, cuál es la promesa que hace el gobierno? Y se abrió una mesa de diálogo. Nosotros consideramos, cuando nosotros hablamos con el Ministerio de Salud, el plan inicial fue la cancelación inmediata de los 50 millones que correspondan al 2020.
y la ampliación de caja para el saldo que era el 30 de junio, según su registro, que era de 52 millones de dólares. Bueno, ese es lo que hasta ahora, esa información es lo que nosotros hasta ahora manejamos. No hay otra promesa. Lo que nosotros le planteamos directamente al Parlamento y que el Parlamento está llevando adelante y está escuchando las distintas informaciones, es que se haga una emisión de bonos en forma rápida y se cancele el 100% de la deuda, que nosotros estimamos que así como vienen y con los llamados que están pendientes, esto va a subir, va a llevar, si no se llega a cancelar, esto puede llegar inclusive a más de 150 millones de dólares, mucho más. Ahora, ¿qué es lo que pide el Ministerio de Hacienda? ¿Qué es lo que plantea Augusto? Tenemos un material que justamente habla al respecto, ya que sugiere la aprobación de un proyecto de ley de contingencia económica y social que está pendiente en el Congreso, e incluso hoy algunos referentes del oficialismo estaban diciendo que no van a acompañar este problema, y hablo específicamente de Rodolfo Friedman. Así mismo. Pero ¿qué dice, digamos, el contrato al respecto de este tema? A ver, tenemos otra placa que nos ilustra sobre ese punto. Dice contrato con proveedoras. Dice que Salud debe abonar lo que recibe en un plazo de 60 días. Ese dice el pliego. Deuda actual es por medicamentos e insumos. Bueno, así las cosas. Quería cambiar de tema, sin perjuicio que Gustavo vuelva después a lo mismo. ¿Cómo están los planes al respecto del tema de la fabricación de vacunas en el sector que usted representa? Bueno, nosotros en su momento habíamos recibido un llamado por parte de la Cancillería después de la visita del ministro González a Moscú, a Rusia. Y en ese momento surgió la posibilidad de ver el fraccionamiento de la Sputnik a nivel local. Y bueno, cuando en su momento le habíamos informado a la Cancillería de que uno de los laboratorios estaba en condiciones, que es justamente el que hice mención, Vicente Escabone. Ellos tienen un sector de biológicos habilitado y que podía adecuarse inmediatamente para el fraccionamiento de las vacunas. Eso lastimosamente no tuvo respuesta. Después tuvimos un acercamiento directo a través de la Embajada de Taiwán con una persona que representa a una de las vacunas que está desarrollando Taiwán, que es la Vacinity. Esta es una vacuna que está haciendo, una plataforma que está siendo desarrollada por Taiwán en sociedad con los americanos, es una sociedad mixta taiwanesa y americana. Lastimosamente esa vacuna tenía que haber sido aprobado y registrado ya en el mes de julio y hasta ahora estamos en agosto y todavía no tiene el registro sanitario para poder de aprobación de tercera fase. Esa gente ya vino acá a nuestro país y visitaron la planta de Lasca y esta gente están de acuerdo en fraccionar sus vacunas a nivel país. Se puede decir, incluso podemos ampliar después de la pausa, se puede decir que está más cerca lo de Taiwán que Rusia. Sí, se puede decir. Ya volvemos después de una pausa con el mismo tema. Bien, retornamos en Fuego Cruzado, Gustavo. Bueno, hablando en este último tramo del programa, por lo menos hay esperanzas también de que Paraguay pueda participar del fraccionamiento de una de las vacunas, que es la de Taiwán, porque tenemos que tener en cuenta un dato importante, Augusto. Sí. A futuro, algunas farmacéuticas ya están hablando de una tercera dosis que debería ser aplicada. Eso ni siquiera está ahora mismo en el debate por parte del ministro de Salud, y es lo que les decía esta mañana, de que primero hay que completar las 2 dosis acá en Paraguay y después hablar de una posibilidad de tercera dosis. Así mismo. De hecho, que hay un tema más de Taiwán que quiero comentar, pero a la hora de nuestro redondeo final del tema. Lo último que quería preguntarte, licenciado,
Esto que mencionás de la posibilidad de la vacuna con Taiwán o con una empresa de Taiwán, ¿cuánto se avanzó? O sea, ¿es probable que suceda o todavía está en fase muy de negociación? Bueno, ahí yo quiero señalar en forma muy importante, ¿verdad? Cuando la gente de Vicinity demostraron interés en el fraccionamiento, nosotros le acompañamos al representante de Vicinity hasta el Ministerio de Salud, y el ministro de Salud formalizó, o sea, hizo una proforma para compra de 1 millón de dosis de esa vacuna para poder posicionarse ya a nivel local. Pensando y con la promesa inclusive que las próximas dosis ya serían las fraccionadas dentro de nuestro país. Y es importante señalar porque también tuvimos la versión de la gente de vigilancia sanitaria respecto a la plataforma de Taiwán. Y es una de las plataformas más modernas porque está desarrollado sobre la base de proteínas sintéticas, que ayuda muchísimo a actualizar para las distintas cepas. O sea, se puede mantener bien activo todo lo referente a la eficacia de ese producto. Por eso yo digo que esto es lo que está más cerca. Yo personalmente en la UIP tuve la oportunidad de charlar con el embajador de Taiwán, fuera ya del representante de Vicinity, y él me volvió a decir este mes de agosto se estaría aprobando el registro de ese producto. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, si Dios quiere, podemos llevar adelante la posibilidad del fraccionamiento a nivel local. El detalle que quería comentarte, Gustavo, es que no sé si es exactamente esta vacuna, sospecho que es esta misma, es la que está también en un acuerdo de experimentación con la Universidad Nacional de Asunción. Es otra vacuna. Es otra vacuna. Es otra plataforma. Pero es de Taiwán. Pero es también de Taiwán. Ok, entonces hay como dos caminos con Taiwán en este sentido, pero el camino que sigue clausurado es el camino de... ¿Sabes por qué me preocupa este tema de los medicamentos? Porque estas pues son cadenas. Se corta una cadena y reponer... Mira, la provisión de pollos y compañía, podemos vivir una semana sin pollos, no podemos vivir sin medicamentos. Sí, ocurre eso en el ámbito del Ministerio de Salud. Hay gente que no puede vivir todos los días sin pollos también, por ejemplo. Con todo respeto por la industria. Pero hoy también el Instituto de Previsión Social, en una conferencia de prensa en Palacio, decía Augusto, un 73% de las licitaciones están encaminadas, pero hay otras que no estamos pudiendo avanzar. Por lo general no es deuda el tema IPS, es más una cuestión de forma. Pero si tanto el Ministerio de Salud como el IPS tienen problemas en la provisión de medicamentos, ¿qué nos queda finalmente? Lo que pasa es que te das cuenta que hay una cuestión que se llama, yo no entiendo nada de administración, pero hay una cuestión que se llama previsión, que es lo que el sector privado, el sector público tiene el compromiso de tener mucho más gerenciado que el sector privado mismo en este tiempo. Porque los que tienen, digamos, la obligación sobre la población son los representantes del Estado, digamos, ¿no? Entonces tienen que prever no solamente la ocurrencia de hechos normales, sino de hechos extraordinarios también, y tener previsiones, ¿verdad? Sí, a mí lo que me llama la atención es que de a poco se está volviendo a la normalidad con la nueva gestión, digamos, dentro del Ministerio de Salud. ¿Qué pasó anteriormente? Sí. Durante esta pandemia, digo, porque me parece que hubo un tiempo en donde las cosas se detuvieron. Claro, por eso digo, a eso me refiero. Hay demasiadas previsiones que no se tomaron. Se tomaron, qué sé yo, muchas fotos, pero pocas previsiones, y realmente necesitamos que ese error no se vuelva a producir en el tiempo que viene. Estamos en tiempo de despedir el programa, Gustavo. Así mismo, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos también los datos en esta jornada. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Augusto. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, muy amable. Gustavo, ¿qué viene ahora? Ya venimos con Cuenta Final versión televisión.